Con esto pues ya empezamos la parte más de trabajo, ¿cierto? Ya no tan teórico. En los que ya podremos ver algunos ejercicios de cálculo de volúmenes y sacar algunas características del tránsito pues a partir de la valoración de este tipo de, de variables como lo es el volumen. Voy a compartir mi pantalla. Buenos días, profesor. Una Entonces pregunta tendríamos antes que comencemos con la señor. presentación. Dentro del parcial entrará señalización y volúmenes de tránsito, porque tengo entendido que eso era para el segundo parcial, entonces simplemente para sacarme esa duda. No, el primer parcial dijimos que era hasta la tercera, hasta señalización. Hasta los elementos y señalización. Ah, listo, profesor, vale, gracias. Sí. Creo que en algún momento mencioné que era generalidades y elementos, incluyendo señalización. Lo que pasa es que después aclaramos que era el capítulo de señalización también entraba, o sea, como tal, ¿ya? Porque lo habíamos dejado, creo que sí, en algún momento habíamos dicho que eran eh, generalidades y elementos, ¿ya? Pero dentro de los elementos está la señalización, entonces la aclaración es que señalización, pues sí, entra. Listo, profesor, vale, Como un gracias. capítulo. Bueno, listo. Entonces, este capítulo 4 es el capítulo de volúmenes de tránsito. Esos volúmenes de tránsito, pues, nos ayudan a empezar a caracterizar los flujos, caracterizar las corrientes de flujo. Y su estudio, pues, permite ir entrando en materia con relación a la toma de decisiones, puesto que luego de tener los estudios de tránsito, con esa información, se hace la interpretación de resultados, se buscan unas alternativas y de allí se debería aplicar, sumado a otras actividades que se realizan como los establecimientos de ecuaciones de flujo, ¿cierto? Identificación de los comportamientos, análisis de la congestión y con todo eso pues uno trata de tomar las mejores decisiones para hacer que el flujo en carreteras o el flujo en calles las intersecciones de nuestras ciudades pues sean lo mejor posible, tengan un mejor comportamiento. Pero lo primero que tenemos que decir es que los medios físicos, ¿cierto? Que son las carreteras, las calles, son medios que están allí quietos, estáticos. Y sobre eso circulan Profesor, los disculpe si le da el señor. acceso a un compañero. Sí, claro. Voy a tratar de... Vamos a tratar de... Vamos a mirar si no sé. Bueno. Entonces, voy a entrar acá para poder ir mirando. Déjenme configuro esto. Entonces decíamos que esos volúmenes de tránsito pues nos regresan a la definición de sistema de transporte. ¿En qué sentido? En que me está haciendo eco. Cuando hablamos de los sistemas de transporte, esos sistemas de transporte decíamos que estaban
organizados de tal forma que eran los terminales, encontrábamos los terminales y encontrábamos las calles o carreteras por donde circulaban los vehículos y los vehículos mismos. Entonces, esos tres elementos que conforman el sistema de transporte son los que estamos aquí identificando como medios estáticos y físicos, que son las terminales y las carreteras, sumado a los volúmenes o los elementos móviles, que son los carros tipo automóvil, bus, camión. Esos elementos que conforman o que luego van a estar definidos en los volúmenes de tránsito, ¿cierto? Tienen características espaciotemporales, otra vez, característica espacial, característica temporal. Esa característica espacial se da porque ocupa un lugar. Dependiendo del tamaño del vehículo, podemos decir que tenemos un vehículo tipo automóvil, más pequeño, un bus es un poco más grande, un camión pues puede llegar a ser muy grande si es un C5 o mayor de C5. Y es temporal, tiene características temporales, porque encontramos que consumen tiempo. Entonces, esas características son las que uno tiene que tener en cuenta para poder entrar a hacer una caracterización de los volúmenes de tránsito. Van a estar asociados a otras variables como son la tasa de flujo, la demanda, la capacidad. Esa generación de ese problema espaciotemporal da paso o da pie a algo que se llaman las distribuciones. ¿Ya? Nosotros tenemos distribuciones de dos tipos. Hay distribuciones que son espaciales y distribuciones que son temporales. Las distribuciones espaciales son producto del deseo de la gente, o sea, hacia dónde la gente quiere viajar. ¿Ya? ¿Partiendo de qué? Partiendo de que todo viaje tiene un origen y tiene un destino. Y las personas hacen ese viaje de acuerdo a su grado de satisfacción. Las oportunidades que tengan. ¿Por qué? Porque la oportunidad de ser de tipo laboral, social, o que el medio ambiente les permita. Por ejemplo, hoy está lloviendo y hay personas que, por ejemplo, pensaban salir en moto a hacer un viaje y está lloviendo, me voy a mojar, sencillamente no hay. Esas distribuciones espaciales me permiten identificar, por ejemplo, que al momento de yo querer ir a hacer un viaje o hacer alguna ruta, vamos a mirarlo aquí en la presentar mi pantalla de Paint. Aquí está. ¿Ya me están viendo? Listo, Paint. Entonces, por ejemplo, si una persona vive aquí en este punto, yo voy a decir que este punto es Argelia. Y esa persona quiere ir acá a la universidad, que sería un ISUP. Alguien diría, bueno, yo quisiera tomar desde Argelia, subir hasta el Ara, seguir a Alfonso López, atravesar el centro, llegar a La Palma y llegar hasta Unizuc. Ya. Esa sería una ruta. Otra persona diría, bueno, yo me voy a ir hasta aquí,
hasta el ARA. No voy a llegar al centro y en el parque Monumento a las Vaquitas me voy a ir hacia Luis Carlos Galán. Voy a coger la Ocala, ya. Me voy a ir por acá, cementerio, y voy a llegar a la universidad. Ya. Entonces, en esta distribución ahí tengo dos opciones. Esto me identifica las distribuciones que son espaciales, de tal forma que dependiendo de en qué tipo de transporte, a qué hora me voy, con qué holgura me voy, ¿ya? Cuánto me quiero gastar, tanto en tiempo como en dinero, yo podría encontrar que esta distribución espacial depende de mi satisfacción. Yo podría decir, yo quiero pasar por el centro y por el centro me gasto menos tiempo, pero resulta que mi transporte es una moto y no puedo pasar por el centro. Me toca bordearlo y tal vez me vengo por acá. ¿Ya? Otra persona dice, no, yo ando en moto, mejor me voy aquí, bajo Luis Carlos Galán, Ocala y subo. Pero normalmente allí voy a encontrar mucho tráfico, sobre todo en la Ocala, y yo prefiero hacer otra ruta. ¿Qué hacen las personas? Las personas a diario, en cada momento están buscando cambiar su ecuación de costo y mirar cuáles son sus mayores beneficios. Y esos mayores beneficios son los que le van a decir a uno cuál es la ruta que va a escoger y eso le va a decir a todo el conjunto cuál es la distribución espacial de los viajes. ¿Ya? Cómo están distribuidos en el espacio, en un plan. Si yo quisiera entonces ahora analizar las distribuciones que son temporales, esas distribuciones temporales dependen del estilo, la forma de vida y también de la oportunidad para las personas moverse. Por ejemplo, las personas normalmente tienen mayor disponibilidad para hacer viajes de placer o diversión o algo así, o ir a una playa o ir a un centro comercial los fines de semana. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que muy posiblemente los patrones de viaje van a estar amarrados al estilo de vida de las personas. Sería muy normal que durante los días de la semana la gente se le vea trabajando, se le vea estudiando y pasen que las rutas sean casa, trabajo, casa, estudio, casa, trabajo, casa, universidad. Y que los fines de semana pues puedan ser casa, playa o casa, centro comercial o algo así. ¿Ya? Entonces, así como se mira eso en cuanto a la semana, uno podría mirarlo en cuanto a la época del año. En enero y diciembre puede que haya vacaciones, en febrero carnavales, luego podríamos encontrar Semana Santa, y eso nos diría que dependiendo de la época del año, podríamos tener mayor o menor cantidad de flujo, ¿cierto?, de vehículos movilizándose, de acuerdo a una distribución temporal. La próxima semana, por ejemplo, será una semana libre para estudiantes de colegios. Y en un periodo normal, podríamos decirte que se aumentarían los viajes porque los niños pues serían llevados a ciertos lugares para que se diviertan, para que conozcan. Y eso aumentaría el número de viajes, solamente que en estas condiciones pues tal vez no se dé eso. Finalmente lo que uno quiere es poder identificar estas cuatro variables, estos cuatro conceptos. Volumen, ¿ya?, tasa de flujo, demanda y capacidad. Todo lo vas a hacer a partir de un conteo. Llegas a una intersección, a un lugar y empiezas a mirar cuántos vehículos pasan en un tiempo determinado. Entonces, la primera definición, que es volumen, uno podría decir que es simplemente el número de vehículos que pasan por un punto en un tiempo dado o en un tiempo especificado específico. Miro desde las 10 de la mañana hasta las 10 o hasta las 11 de la mañana, pasaron 100 vehículos, listo, 100 vehículos entre las 10 y las 11 de la mañana. Luego, si yo puedo asociar esos volúmenes a un tiempo, ¿cierto? Profe, Señor, ¿en general o se hace equivalencias? no. En general, o sea, general. tú O sea, defines un tiempo
Dime. O sea, me refiero a que si se cuentan todos los carros sin importar si son autos, buses, camiones, pues hacen equivalencia en esto, ¿no? Ah, no. Ahí es cuando tú sí los cuentas todo, pero sí debes tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué tipo de vehículo pasó? Porque debes también saber cuál es la distribución entre autos, buses, camiones y otros. ¿Ya? Es importante saber qué tipo de vehículos son, porque ya cuando vayas a hacer lo que tú llamas equivalencias, yo entonces podría decir que al momento de hacer un cálculo, lo voy a hacer en vehículos que son equivalentes. Y esos vehículos equivalentes, muy seguramente, van a ser tipo automóvil. Entonces, en ese momento debería convertir los vehículos que son tipo camión y vehículos que son tipo bus a vehículos que son tipo automóvil. ¿Ya? En casos específicos como el de Cincelejo, pues hasta hay que convertir las motos porque ocupan un espacio y consumen un tiempo. Entonces las tengo que meter también, las tengo que ingresar en esa ecuación de la distribución del tránsito. Entonces yo les voy a mostrar, o miremos un formato. Vamos a mirar un formato. Les muestro un formato. Eh, está. Les voy a mostrar. No sé si lo alcanzan a ver bien. Sí, profesor. Sí, bueno. Este es un formato en el cual yo voy a hacer el conteo vehicular. Solo que pues, me voy a adelantar un poco lo que vamos a hacer más tarde. Eso es lo que yo hago. ¿Ya? Yo voy a decir que hay periodos de tiempo de 6 a 6 y 15, 6 y 15, 6 y 30, 6 y 30, 6 y 45. Esta es una vía de muy bajo flujo. ¿Ya? Y el contratista decidió, porque esto pues, es una información que me enviaron, colocar un solo aforador para que hiciera el conteo. Como la persona no era experta, porque esto es una zona rural, sencillamente le dicen, tú vas a mirar una vía que es de Villeros en San Antero y me vas a contabilizar lo que entra y lo que sale. ¿Ya? Ni siquiera le dijo lo que va a sentido Villeros, ni sur, norte, no, lo que entra y lo que sale. ¿Ya? Y la persona llega y se estaciona ya a las 6 de la mañana y entre las 6 y 6 y 15 no pasó ningún auto. Ni entró ni salió. ¿Ya? Solamente hasta las 6 y 15, 6 y 30 salió una camioneta. Mira, aquí queda registrado. Profe, o sea, se hace una pregunta. Se Señor. hace uno para cada sentido. Claro. Ah, ok. Como te digo, esta persona decidió, como contrató a un solo aforador y porque no pasaba sino ¿ya? Muy bajo tráfico, decidió colocarle entrar y salir. Porque uno en tránsito, recuerden, en tránsito uno siempre debe colocar las cosas de tal manera que la gente las entienda. ¿Ya? Que las órdenes sean, que se entiendan. Y si tú tienes que decirle a esta persona, mira, es lo que entra es hacia allá y lo que sale es hacia acá, y que te haga un buen trabajo, vale. Aquí lo tienes, mira. Es un trabajo perfecto. La persona encontró que entre 6 y 30 y 6 y 45 salió una camioneta. Aquí está. ¿Qué más encontró? Motos. Mira, entonces aquí no entraron motos, sino que salieron. Aquí entraron 4 motos, aquí salieron 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ahora viene la parte de contabilizar todo eso. Entonces, este es un formato que tiene diversa información. Por ejemplo, me dice cuál es el proyecto, cuál es la fecha, ¿cierto?
Aquí, pues, en la otra hoja están las condiciones climáticas. Hay otro formato que dice si está el día soleado, si está el día húmedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso implica de que yo pueda decir, bueno, si está lloviendo, posiblemente gente que quería salir no salió. Y este día ya se convierte en un día que no es común, tiene una particularidad. ¿Ya? Siempre debe haber un coordinador, que es quien va revisando. Siempre se marca en las hojas una hoja tal de tal. ¿Ya? Y se hace un pequeño esquema de cómo está distribuida la vía. Si es una Y, si es una cosa. ¿Ya? Este está en la otra hoja. Esta persona pues se le entregó la información y también se le dijo, por ejemplo, que un C2G era una volqueta sencilla y un C3 era un double truck. Esta información que necesitaba. Y miren que el tránsito que circula es motos en una zona rural. Pero a usted le toca hacer el conteo. O sea, usted dice, es que por ahí no pasan sino motos. Ah, bueno, denme el conteo. Muéstrame a ver. Ah, mira, aquí está. Hay que hacer el ejercicio. Bueno. Entonces, me voy a ir acá. Entonces, ese volumen es sencillamente el número de vehículos, ¿cierto?, que pasan por un punto durante un tiempo específico. ¿Hay que discriminarlo? Sí, se puede hacer. O se puede entregar en volúmenes que sean mixtos. Pasaron 20 vehículos mixtos y luego decir eran 10 vehículos auto, 8 camiones y 2 buses. ¿Ya? Las tasas de flujo ya van referenciadas como una tasa, es una tasa equivalente porque se toman periodos que son menores a una hora. ¿Qué pasa? Yo llego, cuento entre las 10 y las 10 y 15, pasan 10 vehículos y yo podría decir que 15 minutos es un cuarto de una hora, o sea que si pasaron 10 en 15 minutos pueden pasar 40. ¿Ya? 40 vehículos en una hora. Entonces se expresa como una tasa horaria equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque muchas veces es tomada de estas aproximaciones que me ayudan a tener una idea de cuál es el comportamiento vehicular de la zona. Luego tendríamos la demanda. La demanda es el número de vehículos, personas, ciclistas que desean viajar y que pasan por un punto durante un tiempo específico. ¿Ya? Donde se da el fenómeno de congestión, la demanda es mayor, ¿cierto?, que el volumen actual. O sea, cuando hay congestión es porque se está superando la capacidad. Y eso hace de que empiece a haber problemas con demoras, accidentalidad y una serie de situaciones que lo que hacen es afectar el flujo normal del tránsito. Y finalmente la capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto dado. Entonces es un ejemplo que yo digo, yo en el salón de clases, cuando tengo un salón al estilo de los del bloque B, B1, ahí pueden colocar 50 estudiantes, sí. Pueden colocar 100 estudiantes, sí. Pueden colocar 200 estudiantes, sí. Pero ¿qué pasa? Que las condiciones van a variar. De tal forma que no es lo mismo tener 50 estudiantes separados con cierta distancia, ¿cierto?, para que cada uno pueda moverse libremente, a tener 200 estudiantes y que no haya ni siquiera por dónde pasar, aunque haya una sola fila para poder entrar y salir. Entonces la capacidad es la que me dice cuántos caben, pero cuántos caben con ciertas condiciones, ¿cierto?, que se van a manejar de acuerdo a unas condicionantes de confort, seguridad y economía. ¿Ya? Entonces, el volumen actual en un punto dado no debe ser mayor que su capacidad. Pero hay situaciones donde esa capacidad es superada. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, hay días que a las 6 de la tarde, cuando todo el mundo está regresando hacia sus casas, vas a encontrar que todos los días se llena
la vía. Y eso lo que va a hacer es que se genere todos los días a la misma hora el mismo fenómeno de congestión. ¿Cómo se corrige? Muchas veces se corrige solo, sí. Si hubiesen alternativas para que las personas empiecen a escoger otras rutas. Ahora, solo comillas, porque lo que hace es que se están dando otras vías para que la gente pueda circular. Si no hay otras alternativas, a diario en ese punto va a estar la congestión. Y eso en las ciudades grandes es muy común. Y por eso encontramos que ellos plantean el pico y placa, pico y... bueno, para nosotros era pico y cédula con la pandemia, pago por congestión, ¿ya? Y una serie de situaciones que se han inventado de tal forma que la gente pueda dejar el carro en la casa. ¿Por qué? Porque hay demasiados vehículos. Luego de eso, yo podría decir que la demanda, ¿cierto?, es el número de personas o vehículos que esperan ser servidos. Si uno va a una tienda, esas tiendas que tienen mostrador donde no es autoservicio, sino que es con mostrador, y uno llega y encuentra 5 personas, esas 5 personas se convierten en la demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas personas son las que quieren y esperan el servicio. ¿Ya? Diferente a los que están siendo atendidos, que realmente son el volumen. Y diferente a los que pueden ser servidos, que son la capacidad. ¿Ya? Tenemos esas 3 variables que nos van a identificar. Entonces arranquemos. El volumen de tránsito. El volumen de tránsito es el número de vehículos que pasa por un punto dado o una sección transversal de una carretera durante un periodo determinado. Para la definición decimos que el volumen es número de vehículos n sobre t, que es tiempo. Estuve 2 horas, pasaron 20 autos o 20 vehículos. Entonces yo digo que pasaron 20 vehículos en un periodo de 2 horas. Pasaron 10 por hora. Ahí tengo la relación de caudal de cuánto pasó en qué tiempo. Hay algunos tránsitos, ¿cierto? Un volumen de tránsito que se dice que son volúmenes de tránsito absolutos o totales. Esos volúmenes de tránsito, que son absolutos o totales, están referenciados a los periodos de tiempo en los cuales fue tomada la información. Por ejemplo, si yo digo que tengo un tránsito que es anual, ese tránsito fue un conteo que se realizó durante todo un año. Así, de igual forma, si tengo un tránsito mensual, es un tránsito que se hizo durante un mes, o un conteo de tránsito durante un mes. Si fue una semana, tengo tránsito semanal. Si fue un día, tránsito diario. Si fue una hora, sería tránsito horario. Y si el periodo es muy grande todavía, pues definimos que vamos a hacer un tránsito en periodos menores que una hora. Y ahí se van a tomar unos porcentajes de la hora. Pueden ser espacios de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o media hora. Normalmente el periodo que se toma es el de 15 minutos. ¿Cuál es el que se recomienda más? El de 15. La mayoría de los estudios están hechos con 15 minutos, ¿no? Si usted tiene dudas o si usted quiere poder homologar a otros, acá. Estoy aquí. Listo. Poder homologar con otros estudios que se han hecho, usted lo hace cada 5 minutos. De tal forma que si le entrega un estudio que se hizo cada 15 minutos, pues usted suma 3 periodos suyos y ya lo tiene a 15 minutos. Si le entrega un estudio que lo hicieron a 20 minutos, usted suma 4 periodos suyos, 4, 4, 4, y va a encontrar que puede
homologar cualquier estudio. Pero normalmente se hace cada 15 minutos. Estaba mirando aquí en intro. Listo. Pero esos volúmenes simplemente me dicen cuánto pasa en un tiempo. Ya para efectos de diseño, aparece un concepto que es el TPD. Como los volúmenes varían, los de hoy no van a ser los mismos que los de mañana, van a ser totalmente diferentes. ¿Sí? Y los de mañana diferentes a los de pasado mañana. Es necesario que una variable nos reúna o nos resuma cómo es el comportamiento de ese tránsito. Entonces, normalmente se especifica que se debe hacer o buscar el tránsito promedio diario, que es el TPD. Entonces son número de vehículos totales que pasan durante un periodo ¿ya? En días completos, en periodos que son iguales o menores a un año y que deben ser mayores que un día. Y eso lo voy a dividir entre el número de días del periodo estimado. Entonces, si yo quisiera hacer TPA, que sería tránsito promedio diario anual, yo contabilizo el flujo durante un año, TA, tránsito anual, y lo voy a dividir entre 365 días. ¿Ya? Si yo decido no hacerlo durante un año, sino que lo voy a hacer en un periodo de un mes, yo voy a hacer el conteo del tránsito mensual, todo lo que pasó durante 30 días, y lo voy a dividir entre esos 30 días. Entonces, ese tránsito me va a dar el tránsito promedio diario mensual, que significa el tránsito promedio diario de esa vía a partir de un conteo de 30 días de un mes. Si ese espacio de tiempo, pues como es muy largo y eso genera costos, se decide utilizar el tránsito promedio diario, pero a partir de un conteo de una semana. Y este es el que se utiliza para que nosotros podamos entregar información de los volúmenes de tránsito, que son los que le mostramos en la clase anterior. Vamos a recordarlos. Eso fue... Sí. Aquí están. ¿No abrió? Ah, ya. A ver que no me las dejan mostrar. ¿Qué debe ser esto? Hola, Sofía. Esta era la tabla que mostrábamos en la clase anterior. ¿La recuerdan? En la cual podíamos mirar los históricos de todos los tránsitos que son TPDAS, que son tránsitos promedios diarios semanales que entrega el INVIAS a partir de los conteos que ellos realizan anualmente.
Y aquí también se encuentra la respuesta a la pregunta que nos hacía el compañero, donde aquí debajo del renglón de cuál es el volumen de ese tránsito, está cuál es la distribución. Entonces, normalmente la distribución se hace de autos, buses y camiones. Entonces, si por ejemplo, en la ruta San Pues Cincelejo, en el año 2016, en promedio pasaron 10.469 vehículos, distribuidos de tal forma que 64% autos, 7% buses y 29% camiones. ¿Para qué me sirve eso? Pues ya yo sé que tengo un 29%, casi un 30%, casi la tercera parte de vehículos que circulan por aquí son camiones. Eso me obliga a pensar de que los daños que se van a generar sobre esa estructura de pavimento por el paso de ese montón de ejes de vehículos va a ser bastante alto. Entonces el daño me va a obligar a que los mantenimientos se tengan que hacer mucho más recurrentemente y programar de una forma muy organizada cómo voy a hacer las reparaciones o los mantenimientos de la vía. Sofi. Regreso acá. Y me voy a ir a... Entonces allí tendría tránsito promedio anual, tránsito promedio diario anual, tránsito promedio diario mensual y tránsito promedio diario semanal. Recordando que el semanal, este tránsito promedio diario semanal, es el que hace el envío para tener el control y la información de todas las estaciones que tiene montadas ya. Ahora, con relación a los volúmenes horarios, está leading eso. Con relación a los volúmenes horarios, se definen algunos volúmenes. Por ejemplo, el volumen horario máximo anual. ¿Cómo se halla este volumen horario máximo anual? Pues se hace un conteo de volúmenes anual, que serían 8.760 horas. O sea, desde el 1 de enero a las 0 horas hasta la 1 hora, desde la 1 hora hasta 2 horas, y así se va a ir contando hora por hora. Y luego se va a hacer una tabla donde se organicen de tal forma que primero voy a colocar el volumen máximo horario durante el año. Y ese correspondería al volumen horario máximo anual, que sería el VHMA, volumen horario máximo anual. Entonces, ¿qué hace uno? Aquí. Me voy a ir acá. Me voy a ir a Paint. Y voy a hacer una gráfica. Eso sería como decir qué tan congestionado estaría un tramo en cierta hora. Lo que pasa es que no podemos hablar de congestión, porque el concepto de congestión está asociado al concepto de capacidad. ¿Ya? Ok. Yo podría decirte en un momento que no es capacidad siempre y cuando la vía, ese volumen tan alto de vehículos que ha pasado, lo soporte. ¿Ya? Pero esa teoría se va a caer inmediatamente, porque yo lo que hago es que digo, aquí tengo 8.760 horas, desde las 00 del 1 de enero
hasta la 1, después de la 1 a la 2, después de las 2 a las 3, o sea, todas hasta el 31 de diciembre de 11 a 12 de la noche. Y voy luego a organizarlos de tal forma que aquí, en el 1, ¿ya? Voy a colocar el máximo volumen horario de todos los volúmenes del año. Entonces, muy posiblemente voy a tener este punto aquí, ¿ya? Y empiezo a tener los otros volúmenes. Y la curva se comporta así. Entonces, si yo digo que es congestión, debe estar amarrado a que supera la capacidad de la vía. ¿Qué más debo anotar aquí? Yo debo decir, bueno, esto es un mes cargado, digamos que Semana Santa, por ahí en marzo. Ese de marzo 2020 a las 4 de la tarde. De 4 a 5 p.m. Puede ser un punto donde la gente pues está llegando y eso hace de que el flujo sea bastante alto. Entonces yo tengo esto aquí. Tengo esto acá. Lo voy a girar. Y lo anoto aquí. ¿Ya? Y así voy a hacer para todos y cada uno de los volúmenes del año, hasta que complete las 8.760 horas. Estos volúmenes pues se deben organizar y normalmente uno encuentra que por aquí cerca, en la 30ª hora aproximadamente, ya los volúmenes empiezan a bajar de tal forma que este pico no se ve tan alto, ¿ya? O sea, ya aquí se vuelve mucho más suave la curva. Y regreso acá. Listo. Ahí tendría entonces el volumen horario de máxima demanda o el volumen horario de máximo anual. Pasaría al volumen horario de máxima demanda. Entonces, ese volumen horario de máxima demanda anual corresponde al volumen horario de máxima demanda, que es un periodo, ¿cierto?, de 60 minutos, de una hora consecutiva, en el cual pasa el mayor número de vehículos por una sección de carril o calzada. Cuando hablamos del volumen horario de máxima demanda, como no tenemos siempre esa información anual, lo que hacemos es que tenemos un conteo, por ejemplo, en el día, y tomamos el volumen máximo de ese conteo. Ese volumen va a ser la máxima demanda que se presenta o que se puede presentar en un día en particular. Ahora vamos a regresar a la curva que habíamos mirado. ¿Por qué? Porque en la curva es importante conocer o reconocer los volúmenes décimo, vigésimo o trigésimo volumen horario anual. Voy hacia allá. ¿Para qué me sirve esto? Me voy a ir a la curva. Si esta es la curva, y yo voy a decir que voy a identificar o que voy a ubicar este que está acá. Y digo que este es el volumen número 30. 30. Lo que estoy diciendo es que solamente 29 volúmenes
durante todo el año superan este valor. O sea que si yo podría diseñar, si yo decidiera diseñar con este volumen del 30º volumen horario, yo estaría asegurando que solamente 29 horas en ese año van a superar mi volumen de diseño. Cuando tengo proyectos donde quiero ser más agresivo, ¿qué hago? Pues yo digo, no voy a trabajar con el 30. Voy a trabajar con el 20. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar aquí, busco el volumen 20º y voy a asegurar que solamente durante el año 19 horas van a estar por encima del volumen definido. De igual forma, puedes trabajar con el 10. ¿Qué pasa? Que cuanto más me acerque al volumen horario máximo, las características de la vía van a ser mayores y por ende voy a consumir mayor presupuesto, ¿ya? Para poder construirla. Carriles más anchos, calzadas más grandes, menores pendientes y mejores especificaciones para esa vía. Normalmente se utiliza el 30º volumen horario, ¿ya? Para asegurar que de ahí hacia adelante todos los volúmenes que se den en la vía van a estar cubiertos por el diseño que se ha definido. Bueno, sigamos acá. El volumen horario del proyecto es el BHP. Es simplemente el volumen que servirá de base para definir las características geométricas de la vía. Características de radios de giro, anchos de calzado, anchos de carril, anchos de berma, presencia de bermas, pendientes longitudinales. Entonces, ¿dónde está el problema? En que ese volumen se toma a través de un volumen que es proyectado o pronosticado. Más adelante miraremos eso. ¿Por qué? Porque el tránsito que uno espera no puede decir que es el tránsito existente más el tránsito generado más el tránsito atraído. Aquí rápidamente. El tránsito existente pues seguirá pasando. ¿El tránsito generado cuál es? Es el tránsito que va a entrar a esa vía. ¿Por qué? Porque si mejoran una vía seguramente llegarán empresas, la gente aumenta su capacidad de endeudamiento y muy seguramente las personas podrán decir, no, yo quiero andar en mi vehículo. Entonces, ese vehículo que se compró se convierte en un tránsito generado. Hay otro que es un tránsito que es atraído. No es, uy, arreglaron la vía, arreglaron esa calle, yo mejor me voy por ahí. Entonces la gente se siente atraída por el mejoramiento de las condiciones de esa vía. Y ahí vamos sumando más tránsito. Pero como es pronosticado, hay que hacer un ejercicio que es bastante riguroso para poder saber en qué variables y qué tasas de crecimiento se van a utilizar. ¿Ya? No es necesario tomar el máximo número de vehículos por hora, o sea, no es necesario tomar los máximos. ¿Por qué? Porque si tomamos los máximos estaríamos diseñando para una vía exageradamente grande o amplia, ¿ya? Cuando está demostrado de que ese volumen máximo se va a presentar una hora solamente durante todo el año. Entonces, tener toda esa capacidad instalada para que no sea utilizada no está bien. ¿Ya? Rompe el principio de la economía e ingeniería. ¿Para qué se usan los volúmenes de tránsito? Entonces, estos volúmenes de tránsito son utilizados en planeación.
¿Por qué? Porque permiten la clasificación de las redes viales, las redes de carreteras. Yo puedo clasificar las carreteras en carreteras primarias, carreteras secundarias, y a partir de eso, pues, uno define las velocidades y un montón de variables que pueden ayudar a organizar esa vía. Con esos volúmenes de tránsito se puede hacer una estimación de cómo varían los volúmenes anuales. Bueno, ¿para qué? Para mirar tasas de crecimiento y decrecimiento, para manejo de estadísticas de tipo económico, ¿no? Por ejemplo, el número de vehículos que son matriculados anualmente nos puede dar un indicador de cómo está el grado de desarrollo de una región. Entonces, cuando se paralizan las matrículas, uno pues se puede alarmar porque dice, bueno, no hay flujo de dinero, no hay flujo, ¿qué está pasando? No está creciendo la economía. Entonces, esos cambios anuales pues los pudimos mirar. Regresemos a la plantillita Excel. Perdón. Era esto. Y miremos la gráfica que hemos hecho. Miren esta gráfica. Esta gráfica indicaba de que si yo trazara líneas de aquí a aquí, y luego esta otra línea, yo podría decir que el crecimiento de ese flujo entre 2010 y 2011 fue mayor porque la pendiente es más alta que el que se dio entre 2011 y 2012. ¿Cómo se puede explicar eso? De diferentes formas. Puede que haya habido rutas alternas, puede que la gente se cansó de sufrir en las vías. ¿Ya? Y uno lo que va midiendo son pendientes que me van diciendo la tasa de crecimiento. ¿Ya? Aquí luego vemos que otra vez vuelve a subir, luego otra vez se estanca, aquí sube demasiado. ¿Ya? De 2014 a 2015 la proyección es bastante alta, la pendiente es alta, de tal forma que el crecimiento fue bastante considerable en materia de flujo en esa vía. Luego 2015-2016 otra vez se vuelve un poco más plano. Entonces con esos volúmenes yo puedo hacer esos análisis y puedo proyectar. Aquí está. Yo lo tengo aquí hasta el 2018 o hasta el 2017. Si yo quisiera saber qué va a pasar 10 años más adelante, ¿ya? Porque yo debo proyectar los vehículos que hay hoy más los que estén 10 o 20 años a futuro, para poder saber cuántos son los vehículos que van aproximadamente a girar o a rodar sobre la vía o por la vía. Entonces aquí yo podría cambiar una línea de tendencia y decir, bueno, esta línea no me parece, el comportamiento no es lineal, yo quiero analizar qué tal se ve con un comportamiento exponencial. Entonces miren, este me da 87% correlación, este me da 89, casi 90, un poco más alto. Entonces yo podría tomar la decisión de no utilizar un modelo lineal, sino que podría utilizar un modelo que fuese exponencial. Y con esa Pero forma... Señor. ese 89% a qué hace referencia. Ese es el coeficiente de regresión. O sea, es como el grado de ajuste que tiene, la calidad del ajuste. O sea, se podría decir que a mayor proximidad a uno,
más certero va a ser el ajuste. Sí, podría decirse que sí, aunque en tránsito a veces uno alcanza R cuadrados de 14% en ciertos modelos, ¿ya? Donde lo que tiene es una nube de puntos y la ecuación que tú dices o lo que tú predices te da un 14% y tú te la tienes hasta que jugar con ese 14%. Estos datos, porque son de tránsito, así cuando uno evalúa la variable de tránsito, volumen de tránsito, son datos que son muy conservadores. O sea, los datos no cambian exageradamente. Pero sí, cuanto más esté alto, va a ser mejor. Porque ese me dice qué tan alejados están los puntos de mi curva, ¿ya? Ahora yo podría decir, ven acá, yo quiero analizarlo de forma logarítmica. No, se caen. ¿Qué significa eso? Quedan puntos más alejados. Polinómica. ¿Grado qué? 3. Profe, ¿y eso va a criterio del ingeniero o qué ¿Qué ahí está el problema? establece según la zona? No, eso es el criterio tuyo. ¿Ya? Normalmente las que más se utilizan son las lineales, porque son las más conservadoras. Porque las exponenciales, mira que crecen rápidamente. La lineal puede que no crezca tanto. Puede ser potencial. Pero quedémonos con esa que es exponencial. Yo podría extrapolar, que es esa bola de cristal que me dice cómo está eso allá adelante. Entonces, aquí está, extrapolar. Adelante, sí. ¿Cuántos periodos? 10. Miren lo que ocurre con el comportamiento exponencial, ¿ya? En un momento dado va a crecer grandemente. Y me va a decir que en el año 2027, porque tenía información hasta el 17, yo voy a pasar de los 14.000 que tengo hoy a 20.000. Entonces yo digo, uy, ese es muy agresivo, voy a colocar un comportamiento menos agresivo, que es el lineal. Y el comportamiento lineal me puede estar diciendo que llega como a unos 16.500. ¿Ya? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es mentira? Hay que asociarlo a otras variables. ¿Ya? ¿Cómo es la capacidad económica de esa zona? ¿Cuánta industria tiene? Ahora está. Eso. Y eso pues me va a permitir a mí ingresar una serie de variables que al final me van a dar la estimación final para este conteo, este volumen. ¿Ya? Ahora, cuando es un concreto hidráulico, se hace a 20 años, de tal forma que yo pueda saber cuántos vehículos han pasado en el año 20. ¿Para qué me sirve eso? Para yo colocar los ejes acumulados. Entonces, ¿qué sé yo? En el año 2021 van a pasar tantos vehículos por tantos ejes. 22, 23, 24, y hago la sumatoria para que al final yo pueda saber cuál es el número de vehículos acumulados que pasaron por el pavimento en el periodo de vida útil, que serían 10 años si es flexible y 20 años si es rígido o hidráulico. ¿Ya? Y además de esto, a uno le dicen, bueno, ven acá, pero ¿quién te dijo a ti que tienes la razón? Entonces, no la hagamos. Me dicen que puede ocurrir esto. ¿Qué es esto? Es como una estimación. Porque cuando yo encuentro este punto con la ecuación esta lineal,
a mí nadie me asegura de que yo no me equivoqué. Entonces aquí aparece un K por A, ¿sí? Que es como un ajuste que puede decirme que me equivoqué y puede estar por encima o me equivoqué y puede estar por debajo. ¿Qué hace uno? Pues si el exponencial le da tan alto, me da 20.000, el lineal me da 18.000, yo podría tomar el límite superior de la proyección y estaría hablando de unos 17.500 con este modelo que es lineal. El modelo lo escoge uno. Bueno, vamos a regresar acá. Aquí. Entonces decíamos que servía para mirar la estimación de los cambios anuales en los volúmenes de tránsito. Ya miramos cómo en la tabla de Excel se pueden ver los cambios de los valores que ha mostrado el INVIAS o que ha registrado el INVIAS como subconteos. Puede haber o puede ser usado para modelos de asignación y distribución. Entonces, ¿qué significa eso de la asignación y la distribución? Es como cuando uno asigna tareas, ¿ya? Uno empieza a mirar cómo se mueven los diferentes agentes, los diferentes elementos, y luego los va a cargar, los va a asignar. Por ejemplo, si yo tengo una ruta, 2 rutas, 3 rutas en Sincelejo de transporte público, yo debo saber cuánto debo cargar en cada una de esas rutas, o sea, cuánto le debo asignar. Es como igual a lo que ocurre en su casa. Si, por ejemplo, usted son 3 hermanos y está un hermano en la universidad, tal vez ese hermano que va a la universidad gasta más dinero que los demás. Entonces el papá dice, bueno, para el consumo mensual de mis hijos, yo les voy a dar 100 pesos. Al que está en la universidad le voy a dar 60, porque él consume más. Al que está en el colegio bachillerato le doy 30 y al que está en primaria le doy 10. ¿Qué hizo? Hizo una distribución, ¿cierto? Pero luego hizo una asignación, le entregó a cada quien lo que se merece. Entonces imagínense que uno tenga que, para hacer esa asignación, para cada uno de los modos de transporte, uno tenga que hacer el conteo de cuántos viajes se hacen, saber en qué se hacen y luego saber hacia dónde se hacen. Para que toda esa información yo la pueda colocar en unas matrices y yo pueda saber cómo se mueve la gente. Entonces voy a saber hacia dónde se mueve la gente, a qué hora se mueve la gente, cómo, en qué se mueve la gente, por qué se mueve la gente, y todo eso cambiarlo y convertirlo en un modelo matemático que me prediga, ¿cierto?, cuál va a ser el comportamiento de ese sistema, porque si el comportamiento me dice que hay congestión, que no sirve, que hay más saturaciones, yo debería buscar una mejor alternativa. Y eso sería asignación y distribución. Con los volúmenes de tránsito, yo podría hacer el desarrollo de mantenimiento, mejoras y priorizaciones, o hacer prioridad en algunos tramos de vía. ¿Esto amarrado a qué? Hombre, si hay más flujo, si hay más vehículos, posiblemente habrá más daños en el pavimento, ya, porque van a rodar más vehículos. Si tengo el conteo de los volúmenes, yo podría ir viendo dónde están aumentando esos volúmenes y dónde me están generando los problemas de acumulación o posible congestión. Sí. Gracias. Entonces, también podría hacer análisis económicos. Aquí llegó mi café. Esos análisis económicos están con base en que se pueden mirar diferentes tasas de crecimiento, ¿cierto? Se puede mirar cuáles son los beneficios de tener mayor cantidad de vehículos. Seguramente va a ser para las concesionarios, ¿ya? El costo de los viajes de las personas, también en ese análisis económico, ¿ya?
Y eso va a estar amarrado a dos variables más. Una, calidad del aire. Entonces, ¿qué pasa? Que la calidad del aire se ve afectada por el hecho, de que si aumenta el número de vehículos que están circulando, ¿ya? Y si ese aumento fuera indiscriminado, se podría pensar en que la calidad del aire va a disminuir. Por ejemplo, solamente hace 30 días, bueno, el 1 de septiembre ya se habló de aislamiento selectivo. Todo el mundo puede ir a la calle. Y tan solo en un mes, ¿cierto? Todavía sin tener transporte de estudiantes para ir a los colegios, empezó a verse la disminución de la calidad del aire en ciudades como Medellín. ¿Ya? Sobre todo porque mucha gente empezó a pensar que el transporte público me podía contagiar de mayor manera o más rápido y decidió sacar su vehículo particular, comprar su vehículo particular o solucionar su problema de su vehículo particular para no mezclarse con la otra gente en un transporte público. Eso hace que haya mayores emisiones al ambiente y por ende disminución de la calidad del aire. El otro es la estimación de los consumos de combustible. No sé qué pasa, un país debe saber que si tiene refinerías, ¿cierto? O si tiene producción de petróleo, cuánto petróleo debe producir para poder cubrir la demanda local. Aquí, por ejemplo, hemos llegado al punto ese donde vendemos el petróleo, nos comprometemos a hacer unas entregas de petróleo y luego hay que hacer unas importaciones porque no tenemos gasolina, por ejemplo. Y nuestras refinerías pues no son capaces de cubrir la demanda. Miremos el caso de Venezuela. Venezuela es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y hoy día está importando petróleo en unas barcazas que vienen de Irán o combustible. ¿Qué pasó? Está bloqueado, no puede venderle a nadie, su economía está rota, ¿ya? Y le toca entonces pagar con tal vez petróleo crudo o estarse gastando sus ahorros, sus divisas, todo lo que tenía ahorrado para poder traer petróleo al país. Y como el régimen debe mantener el modelo, compra un petróleo tal vez costoso y se lo regala al pueblo porque se lo da más barato. Y eso pues genera problemas económicos en un país. ¿Para qué más sirven esos volúmenes? ¿Para proyectar o para el proyecto? Entonces, si yo voy a proyectar o voy a hacer un proyecto, yo voy a hacer entonces la aplicación de las normas a un proyecto geométrico. Todas esas normas que están definidas en el manual de diseño geométrico están asociadas a unos volúmenes de tránsito. Pues si yo tengo volúmenes mayores, necesitaré calzadas más anchas o mayor número de carriles, mayor número de calzadas. ¿No? Si quiero mejorar las velocidades, pues podré colocar pendientes más bajas. Esos volúmenes, si miramos la imagen de la izquierda, me pueden decir que si siempre están así de cargados y congestionados, bajan las velocidades, es hora de hacer nuevas carreteras. Algunas veces se pueden hacer proyectos muy funcionales como este que se ve aquí en la imagen de la izquierda a la derecha, donde podemos ver que muchos vehículos, aquí podríamos decir que van vamos a mirarlo mejor. Aquí yo tendría un carril, 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, 5 carriles, tal vez 6 carriles. Y yo diría, son 6 carriles de ida. Y solamente tengo un carril de regreso. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente estás en una hora donde estás comunicando un sector, por ejemplo, de residencial con uno laboral y todo el mundo a las 6, 7 de la mañana sale de su casa y se va al trabajo. Y hay que cargar esa vía.
¿Qué va a ocurrir en la tarde? Se va a invertir. Muchos vehículos van a tener que regresar a sus casas, muchos trabajadores, y eso los va a obligar a que 6 carriles sean de regreso y tal vez un solo carril de ida, ¿ya? Para el poco personal que está haciendo rotación a esa hora. Entonces, algunas veces, cuando las intervenciones no se van a hacer de tal forma que se quiera una inversión alta, lo que se hace es mejorar con lo que hay. Y una opción puede ser cambiar los sentidos de las vías dependiendo de las horas. Ahora, ¿dónde funciona eso? Funciona en culturas que sean muy organizadas y que sean muy respetuosas de las leyes. Si tenemos una sociedad que no, son las 4:30, son las 4 y algo, pero es que a las 4 le cambiaron el sentido, no. Yo me voy a ir porque todavía seguro puedo pasar. No funciona. ¿Ya? Entonces se empiezan a dar los problemas. Con los volúmenes yo puedo hacer análisis estructural, puesto que si yo tengo volúmenes muy cargados, con volúmenes muy altos, mis rutinas de mejoramiento o de mantenimiento tienen que ser más recurrentes. Y además, mis mantenimientos van a ser tal vez mucho más profundos si dejo pasar el tiempo. Entonces, de igual forma, en el proyecto, cuando yo sé que voy a tener una carga alta de vehículos, lo ideal es que yo pudiese colocar una estructura de tal forma que no tenga que intervenirla prontamente o que con simples mantenimientos yo pueda mantener la condición ideal o un nivel de servicio ideal. Por ejemplo, en Sincelejo, no sé si ustedes han podido mirar el proyecto de la Ocala. La Ocala, mal contado, estoy haciendo memoria aquí, puede estar alrededor de unos 30 y algo años, 35 años. Tiene más de 30 años de haber sido construida, creo. Ese proyecto fue hecho a 30 años. ¿Por qué? Porque esa era una arteria que iba a comunicar la entrada de Sincelejo hacia la zona de Las Peñitas, las clínicas y directamente al centro. Entonces, en esa vía no podían darse el lujo de hacer una vía de medias condiciones en las cuales en 5 años tenía que cerrarla para repararla. ¿Ya? O en 10 años tener que reconstruirla. ¿Sabes qué se hizo? Se le dieron unas condiciones que fueron bastante altas, de tal forma que los mantenimientos preventivos, tal vez unos sellos de juntas que no se han hecho, pero que deberían haberse hecho. Hoy día, mejoramiento de los andenes y construcción de o recuperación de bordillos para asegurar confinamientos, han permitido que a esta vía que tiene tantos años se le mantenga todavía un nivel de servicio bastante bueno. ¿Ya? Entonces, algunas veces también amarrado a que yo tengo el conocimiento de la importancia de la vía, me toca colocar unas mayores condicionantes, unas mayores exigencias para poder tener un mejor diseño y no tener que estarlo arreglando en menos tiempo. Normalmente, como les había dicho, si es un pavimento flexible, se hace con un periodo de diseño de 10 años. Y no es que en 10 años lo voy a demoler y hacer nuevo, sino que en 10 años, con base en los mantenimientos, podré tener unos niveles de servicio con bajas actuaciones. Y un nivel, y un pavimento de concreto, el otro es hidráulico o rígido, pues yo lo voy a hacer con un periodo de diseño de 20 años. ¿Ya? En esos 20 años yo debería hacer recuperación de juntas, si hay alguna fractura en una losa, pues yo debería sacar esa losa y reconstruirla. Y revisar los mantenimientos, revisar los bordillos de confinamiento. ¿Para qué? Para que la vida útil de ese pavimento pues se mantenga y se pueda tener por más tiempo. No sé si ya ustedes están en hormigón. ¿Le han dicho para cuánto tiempo se hace una estructura de un edificio, por ejemplo? ¿Quién me puede decir?
¿Quién sabe para cuántos años se construye un edificio, por ejemplo? Profe, creo que lo mínimo son 20 años. ¿20 años? Entonces, si consideras que ¿cuánto vale un edificio? Yo digo de 50 años. No, profe, dice, o sea, que la estabilidad segura se garantiza para 100 años. Miércoles, 20, 50, 100. Pongámonos de acuerdo. Profe, lo mínimo son 100 años. 50 años. ¿Lo mínimo? 50 años, ¿cierto? O sea, dicen que la vida útil, lo mínimo que debe durar serían 50 años. Así es, 50 años. Pero eso está sujeto a muchas condicionantes. ¿De qué tipo? Sobre todo hoy día tecnológicos. Ya hoy día, por ejemplo, para usted construir una casa, usted debe tener tuberías o cables para sanitaria, ¿cierto? Para acueducto, agua potable, para gas, ¿ya? Para comunicaciones. Y comunicaciones pueden ser de diferentes tipos, porque por ejemplo, si usted tiene un cableado para una línea de internet, debe ubicarla en un lugar donde pues, le genere la mayor cobertura o pensar en tener un router en otro lado, alguna cosa, ¿ya? Y luego las comunicaciones para parabólica y este tipo de cableados, ¿ya? Entonces imagínense un edificio que se hizo hace 50 años y los hemos visto, ¿cierto? Que han sido como remasterizados, no sé, como reinventados, y empieza uno a encontrarle el montón de canaletas porque por ahí es que va el montón de cables para poder hacer las conexiones. Sobre todo en unos edificios que son edificios que son ¿cómo es? Públicos. Yo tuve la oportunidad de visitar la alcaldía de Betulia, creo que es. Uf, tiene la cantidad de canaletas que usted quiera, ¿ya? Para poder meterle cable. ¿Por qué? Porque parece que el edificio o la sede era relativamente viejita y no tuvieron en cuenta que luego llegarían computadores, el internet, no sé qué, y eso está el montón de canaletas, ¿ya? Entonces cuando hablamos de 50 años lo hablamos desde el punto de vista estructural, pero hay muchas variables, ¿cierto?, que hacen que esa estructura se pueda remasterizar o remodelar totalmente, ¿ya? Puede que cambien algunos sistemas para aislamiento térmico, algunos vidrios que absorban menos energía y se genere menor calor hacia adentro, ¿ya? Y una serie de condicionantes que estructuralmente se podría mantener el edificio, pero todo lo demás que son estos cableados y eso se pueda cambiar de tal forma que durante esos 50 años se pueda valorar porque la tecnología cambia mucho y ha cambiado demasiado, ¿ya? En este boom de los 80 para acá. Ahora imagínese cómo va a cambiar un edificio que usted diseñó y un pobre arquitecto que diseña un edificio hoy, su casa hoy, ¿ya? Cuando luego llega y no tiene cómo colocar, no sé, en las casas de algunos no hemos podido encontrar cómo colocar el cable para conectar la puerta eléctrica del garaje, ¿ya? Y toca tener el cable ahí porque nadie nunca pensó que iba a haber una conexión de una puerta eléctrica en un garaje, ¿ya? Y aparece, como les digo, el montón de canaletas, pero estructuralmente funciona. Entonces, así son los pavimentos. Hay que hacerle juntas, bordillos, revisión de texturizado, que es el que es más difícil. ¿Por qué? Porque ese es un concepto que es de durabilidad, no de resistencia. Que cuando usted va a diseñar un pavimento hidráulico, le dicen, sí, listo, hay 4 categorías, ¿cierto? MR 3.8, MR4, MR42, MR45, que es el MR, módulo de rotura, que es el que se toma para la resistencia del concreto a flexión. Cualquiera hace el conteo, ese conteo que yo les coloqué allí de vehículos, ¿cierto? Decía que pasaban eran motos y unas cuantas volquetas, unas cuantas camionetas. Y usted dice, no, ahí te sirve un 3.8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 3.8, pues, te va a cubrir la resistencia necesaria para esas poquitas rotaciones. Pero cuando tú le metes el concepto de durabilidad, te dice, oye, lo que pasa es que un concreto 3.8 tiene una resistencia relativamente baja a el paso de vehículos y va a hacer que
que el texturizado desaparezca rápidamente. Y entonces eso te va a dañar la fricción de las llantas y no podrías frenar. Y si no puedes frenar, vas a aumentar entonces los niveles de accidentalidad. ¿Ya? Entonces, una externalidad como la accidentalidad viene y te marca, ¿ya?, que no coloques un concreto de MR 3.8, sino que lo coloques de un 4. ¿Ya? Es más, hoy día la recomendación dice, para un concreto de una ciudad normal, de un tránsito normal, con volúmenes normales, mínimo colócale 4.2. ¿Ya? ¿Para qué? Para alcanzar niveles de durabilidad que permitan en un momento dado que ese texturizado, que es base para la fricción, para el frenado de los vehículos, ¿ya? Y a veces hasta para bueno, a veces no, también para el drenaje, porque por esas ranuras se va el agua hacia los laterales, pueda mantenerse en el tiempo. Porque ¿de qué sirve que yo tenga una losa ahí? Sí, está muy buena, aguanta el paso de los vehículos, pero no le vayas a dar muy duro porque te puedes estrellar porque no frena. ¿Ya? Entonces eso sujeto a otras cosas como que las llantas no sé cómo estén de rugosidad y otro tipo de serie de elementos, pueden generar factores de inseguridad que uno desde el diseño, desde el proyecto, los debe tener en cuenta. Me voy a ir acá. Aquí. Listo. Eso sería el proyecto. Luego aparece la ingeniería de tránsito. Entonces la ingeniería de tránsito como tal ya entra a hacer estudios, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es el análisis de capacidad. Es saber cuántos carros caben, cuántos vehículos pueden circular con ciertas condiciones y amarrado a un nivel de servicio. El nivel de servicio A no es muy recomendable porque sería decirle, oye, tu carro va solito por la vía con la velocidad que quieras, no vas a tener nada a los lados, no hay fricciones, eso es casi imposible. Entonces normalmente se le apunta a un nivel de servicio D, pero no se permite que llegue a un nivel de servicio mucho más allá del D, o sea, E no sirve. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, la análisis de capacidad es que por aquí circulen tantos vehículos y que el nivel de servicio sea este. En algunas horas del día el nivel de servicio varía. ¿Por qué? Porque es una variable que, dependiendo de la cantidad de vehículos que haya, va a empezar a variar, no solamente las condiciones físicas. ¿Ya? Las condiciones físicas implican mucho, los anchos de carril, los radios de giro, el tipo de superficie que tenga berma, todo eso influye en el nivel de servicio. Pero una variable es la cantidad de vehículos, el volumen. Cuando los volúmenes aumentan, cuando en una hora del día esos volúmenes crecen, muy seguramente en ese momento se va a tener un nivel de servicio un poco menor, ¿ya?, por el hecho de que hay fricciones entre los vehículos y bajan las velocidades. Estos volúmenes de tránsito me sirven para hacer caracterización de flujos vehiculares. Entonces yo puedo saber 60% son autos y van hacia la derecha, ¿cierto? O tanto porcentaje va a la derecha, gira a la derecha en una intersección, sigue directo o gira a la izquierda. ¿Y qué tipo de vehículos son? ¿Para qué? Para, otra vez, regreso a lo del compañero que me preguntaba por las equivalencias. Porque es que cuando yo llego a una intersección no es lo mismo un vehículo que siga directo a un vehículo que gire. El vehículo que gira, si gira a la derecha, lo va a hacer un poco más rápido que el giro a la izquierda. ¿Por qué? Porque el de la izquierda debe atravesar el carril de la intersección o atravesar los carriles de la intersección para entrar hasta el otro acceso a la intersección. ¿Ya? Y los vehículos pesados, por ejemplo, lo van a hacer de una forma más lenta que un vehículo tipo automóvil. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando hace los vehículos equivalentes, uno lo que hace es aumentar el número de vehículos como si uno dijera, es que hay más vehículos, pero para manejar la misma variable que se llama vehículos equivalentes. Entonces, llega un camión y uno dice, no, llegó un camión. Ese camión se comporta como dos autos. Entonces, ya uno no coloca un auto, sino dos autos, pero le dice dos autos equivalentes. ¿Ya? Si va a girar a la derecha ese camión, bueno, podría ser entonces 2.5. ¿Por qué? Porque además de que es un camión y ocupa dos autos, el giro es más lento, entonces yo digo, va a ser 2.5 autos equivalentes o 3 autos equivalentes. Y si va a girar a la izquierda, 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además de que es camión, el giro a la izquierda atraviesa toda la intersección y como tiene que hacer giro y es pesado, eso es como si pasaran 4 carros, tipo automóvil. Entonces yo coloco 4 automóviles equivalentes. ¿Ya? Y ahí empiezo a hacer caracterización de flujos vehiculares en cuanto al sentido hacia dónde se dirigen, cargas por
por carril y los tipos de vehículos que van a circular, ¿ya? Y eso lo sé a partir de los conteos, que es lo que van a hacer con el profe Pedro ahora en la práctica. Me sirve esos volúmenes también para hacer zonificación de velocidades. Entonces yo puedo identificar zonas residenciales, puedo identificar zonas que sean de servicios o de institucionales, ¿ya? Institucionales pueden ser institucionales religiosos, institucionales políticos o de administración pública, pueden ser colegios. Entonces en esos sectores yo los puedo identificar y decir, bueno, aquí no se puede andar sino a 20 kilómetros por hora. Pero en otras vías que sean rápidas, que sean diseñadas, unas vías tal vez arterias, podríamos llegar a velocidades entre los 30, en ciudades pequeñas 40, ¿cierto? En Saleo estamos hablando de 30 a 40, y en unas ciudades más grandes lo ideal es que sean máximo 60 kilómetros por hora. Ciudades tan desarrolladas como Medellín, ¿cierto? Ahora en los foros de la RAN, de la red académica, dicen que el secreto va a estar en bajar las velocidades a 60 kilómetros por hora, las velocidades máximas. Entonces, todas esas vías amplias que antes la gente utilizaba para ir a 100, 110 kilómetros por hora, no las van a poder utilizar. ¿Cómo se controla la gente? Con policías, con cámaras y colocándole partes, ¿ya? Porque es que la idea no es llegar uno más rápido, la idea es que todos nos movamos en conjunto y podamos llegar todos más rápido a nuestro lugar. Entonces, estos volúmenes nos sirven para mirar cómo hacer la zonificación de las velocidades. También de entrada me dicen cómo voy a colocar o dónde colocar, ¿cierto? La necesidad de dispositivos para el control de tránsito o control vehicular. Entonces yo podría necesitar esta información, es más, la necesito para ubicación de señalización, para la ubicación de taches, para la pintura, para tal vez ser más agresivo y colocar no solo un padre o un ceda al paso, sino un semáforo, ¿ya? Semáforo con cámaras, colocar mayor control, ¿ya? Para que el tránsito se comporte de una mejor manera. Y finalmente eso me sirve, estos volúmenes de tránsito me sirven para poder hacer estudio de estacionamientos, ¿ya? Esos estacionamientos me van a indicar, se queda pasando un carro pesado y hace mucha bulla. Ya va a pasar. Entonces, me permite hacer el estudio de estacionamientos. Esos estacionamientos son importantes porque normalmente un vehículo que gira demasiado, que rota demasiado, un día que anda demasiado, está alrededor de unas 3 horas. ¿Ya? Una persona que iba media hora de camino, va en la mañana, regresa al mediodía, va al mediodía atrás del trabajo, regresa en la tarde, hace 2 horas. Si la ruta es de media hora, entonces contabilizando más o menos le está dando 2, 3 horas. ¿Qué pasa? Que esas 24 horas del día va a estar 21 horas estacionado. Y eso es un tiempo altísimo. ¿Ya? Esas 21 horas que va a estar estacionado, ¿qué debe hacer? Debe estar organizado de tal forma que haya dónde colocar ese vehículo. Miren lo que ocurre en el centro. Hoy día tenemos las zonas de parqueo permitido. ¿Por qué? Porque ha sido imposible la organización del estacionamiento en el centro de la ciudad. ¿Ya? Algunas casas abandonadas, algunos lotes baldíos están siendo utilizados para colocar estacionamientos. Y ha sido un gran problema en la ciudad. Pasamos entonces a la parte de los análisis de la vida útil y los índices de servicio. Entonces, el índice de servicio está asociado con el nivel de servicio. Normalmente en las metodologías de diseño uno dice, bueno, en escala de 0 a 5, 5 es muy alto. 5 es un nivel A, muy alto. Comencemos con un nivel B. Ese nivel B más o menos está aquí en el PI, que es el índice de servicio presente, que normalmente se ajusta en un 4.2. Que es una calificación de 0 a 5, coloquémoslo en 4.2. Y va a tener un índice final, ¿cierto? Un índice de servicio terminal, que es el que debe alcanzar cuando llega el periodo de diseño. Normalmente ese índice de servicio final debería estar en un 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo arranco en 4.2, calificación de la vía, cuando la vía llega a una calificación de 2, allí en ese momento yo debería hacer una rehabilitación. Pero, ¿qué significa el concepto de rehabilitación? Este que estoy manejando aquí. Yo voy a copiarlo y me lo voy a llevar a Paint. Esto.
Y ya se las muestro. Allí deben estar viendo mi pantalla de Paint. Yo confirmo que hoy estoy. Sí. Listo. No interfiere con la otra gráfica. Esto. Y entonces voy a mirar el concepto que está aquí. Listo. Ya arranco aquí en 4. Ah, listo, ok. 4. 4.0. 4.0. Estoy en 10, se le va a bloquear en 8. Y debo llegar por acá como a un 2. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo paso de... Perdón. 4.2. Ahí, listo. Entonces, cuando yo estoy en 2, yo estoy en rehabilitación. Entonces, ¿qué me toca? Me toca invertir una cantidad de dinero bastante alta, considerable, que sería igual a todo esto para yo poder subir otra vez a este 4.2. ¿Ya? Y en ese momento yo estoy hablando de rehabilitación. Algunas veces aquí en Colombia, lastimosamente, algunas vías han llegado, ¿cierto? Por acá. Digamos que a cero, cercanas a cero. Y desde donde ha habido la necesidad de que desde aquí subamos hasta acá. Y así. Ya. Y aquí arrancaría nuevamente. Miren esta curva que está cerquitica para que la vía se haga daño. ¿Ya? Y aquí ya no sería rehabilitación, sino que se manejaría un concepto mucho más agresivo que se llama reconstrucción. Entonces, imagínense que nosotros tenemos vías que han llegado a este límite, de que han sido necesarios la reconstrucción, porque aunque son totalmente abandonadas, desaparecen, llegan a un nivel de servicio, índice de servicio terminal menor que 2, casi 0, y cuando uno llega ni siquiera sirve ni las rellenos, ni las subbases, ya la carpeta hace rato desapareció, y un montón de cosas que ya ahí sencillamente tienes que pensar en buscarte este billetal. Ya. Entonces, reconstrucción nunca se debe dar. Eso se debe borrar de la mente de la ingeniería, de la mente de la administración. Rehabilitación no debería darse. ¿Ya? ¿Qué concepto manejan las dobles calzadas hasta las concesiones? Ellos hacen el mantenimiento rutinario y la conservación. ¿Ya? Entonces, con el mantenimiento rutinario y la conservación, lo que ellos hacen es esto. Miren la inteligencia de ellos. Ellos dicen, por aquí, subo aquí, ¿cierto? Y después de esto, baja aquí. Uy, otra vez. Sube aquí. Y otra vez. Uy, otra vez. Sube aquí. Ya. Y entonces, como ellos son inteligentes, ellos sí saben cómo se gana la plata. Y un ingeniero que sea bueno es el ingeniero que aprende que la plata que se gana es la que no se gasta. ¿Ya? O la que se ahorra. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace un presupuesto y usted puede conseguir, sin cambiar la calidad de los materiales, ¿ya? Descuentos, todo eso que no se gasta es suyo. ¿Ya? Todo eso que no se gasta es suyo. Por ejemplo, el bulto de cemento le vale 25.000 pesos, puesto en obra. ¿Ya? Si usted lo va a comprar de 10 bultos en 10 bultos, 25.000 y le lo llevan 20. Y usted decide, voy a comprar una tractomula, una mula de cemento. ¿Ya? Y así consigue que sea un solo envío, se le bajan los fletes y lo consigue a 24.000 pesos y son 700 bolsas. Se ahorra 1.000 pesos en cada bolsa, ese día usted se ganó 700.000 pesos. ¿Ya? ¿De qué se debe cuidar? Que allá donde lo va a bajar, pues esté totalmente seco, lo vaya a utilizar en pocos días, esté bien entibado y todo, para protegerlo. ¿Ya? ¿Qué se ganó? La plata que no se gastó. ¿Ya? Entonces eso es ser inteligente muchas veces en las obras. Y aquí aparece este que va a ser. Entonces yo les pregunto, ¿cuál
gasto es mayor? ¿Este billete, esta platica de aquí, o esta platica de acá, o esta platica de acá? ¿Quién me dice algo? Pues obviamente va a ser más caro una reconstrucción porque ya no va a encontrar nada. O sea, Claro, totalmente. Entonces ellos, como ellos sí saben que la plata que se va a ganar es la que no se gastan, ellos hacen esto. ¿Ya? Ellos hacen esto. Que por nosotros, por la falta de planeación, organización y todo lo demás, no lo hacemos en la administración pública. Necesitamos un privado, un concesionario que haga esto. Cuando esta fórmula ya está escrita hace años. Ya esto está demostrado. ¿Ya? Entonces el periodo de diseño es eso. El periodo de diseño es para que se vuelva a hacer rehabilitación, se vuelva a hacer la vía, pero si se hace un buen mantenimiento, no es necesario llegar a este periodo de diseño con este costo. ¿Ya? Porque el endeudamiento va a ser muy alto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces dejemos allí para los estudiantes que tienen clase a las 10. Hay 5 minutos para que se tomen un café y puedan ingresar a la otra clase. Quedamos pendientes entonces para esperemos a ver cómo lo organizamos y ahí les voy contando por el chat. Ya. Que tengan buen día. Está un día fresco, sabroso. Listo, profe, igualmente. Bueno, señores, se cuidan. Gracias, profe. Estas clases ya entonces.